Hay momentos en el fútbol en los que una frase cambia completamente la forma en que debes mirar a una jugadora, y este es uno de ellos. Sí, estoy en el mejor momento. Dicho así, parece confianza. Pero en realidad, es una advertencia. Porque cuando una jugadora del FC Barcelona femení dice eso, no está hablando de sensaciones, está hablando de poder dentro de un sistema que no permite debilidades. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Claudia Pina no es una irrupción reciente. No es una sorpresa. No es una promesa. Es algo más peligroso. Es una jugadora formada dentro de una estructura que crea élite, y que ahora está empezando a exigir su lugar dentro de esa misma élite. Más minutos. Más peso. Más influencia. Pero en el Barça, eso no se concede, se conquista. Y cuando una jugadora empieza a sentirse importante en un equipo que lo ha ganado todo, hay dos caminos posibles. O se convierte en pieza clave. O queda expuesta. Porque este no es solo el mejor momento de Pina. Es el momento que va a definir quién realmente es dentro del proyecto más dominante del fútbol femenino actual. Y lo que viene, no es una historia de crecimiento. Es una prueba de jerarquía. El caso de Claudia Pina no puede analizarse como una simple evolución natural, porque desde el inicio, nunca fue normal. Mientras muchas jugadoras tardan años en encontrar consistencia, Pina ya mostraba algo distinto desde su paso por la Masia, no solo talento, sino una capacidad poco común para decidir partidos. Los números tempranos no eran solo llamativos, eran desproporcionados. Pero ahí está el primer error que muchos cometen. Pensar que una gran promesa automáticamente se convierte en protagonista. Y en el FC Barcelona femení, ese salto es el más difícil de todos. Porque no basta con ser buena. Hay que competir contra las mejores del mundo, todos los días. Y durante años, Pina no fue el centro del proyecto. Fue parte del sistema. Una pieza que crecía, que aportaba, pero que aún no definía. Sin embargo, ese proceso, silencioso, progresivo, exigente, es justamente lo que hoy explica su momento actual. Porque no estamos viendo una explosión repentina. Estamos viendo el resultado de una construcción interna, que ahora empieza a salir a la superficie. Pero si algo terminó de moldear a Pina no fue solo el talento. Fue una decisión que pudo haber cambiado completamente su destino. Hay momentos en la carrera de una jugadora que no se ven en los highlights, pero que definen todo. Para Claudia Pina, ese momento no fue un gol, ni una final, fue una decisión incómoda. Salir. Alejarse del entorno que la formó. Dejar el lugar donde todo estaba bajo control. Porque cuando aceptó irse cedida, no había garantías. No había promesas de regreso. No había seguridad de continuidad. Y eso cambia todo. En ese punto, Pina dejó de ser una jugadora protegida por el sistema del FC Barcelona femení, y pasó a depender exclusivamente de sí misma. Y ahí aparece un elemento clave que hoy explica su presente. La autoconfianza construida en la incertidumbre. Porque no es lo mismo rendir en un entorno dominante, que hacerlo cuando tienes que demostrar tu valor desde cero. Esa etapa no solo le dio minutos. Le dio identidad. Le enseñó a competir sin red. A asumir responsabilidad real dentro del campo. Y sobre todo, a entender que el talento sin carácter no sobrevive fuera de casa. Cuando volvió, no regresó como una promesa. Volvió como una jugadora más completa. Más preparada. Más consciente de lo que cuesta mantenerse en la élite. Y eso, cambia la forma en la que compites. Pero incluso con esa evolución, había algo que todavía no terminaba de consolidarse. Porque crecer como jugadora no siempre significa convertirse en protagonista dentro del Barça. Hay una diferencia brutal entre evolucionar y convertirse en decisiva. Y en el FC Barcelona femení, esa diferencia es lo que separa a las buenas jugadoras de las imprescindibles. Porque aquí no basta con rendir bien. Hay que marcar diferencias reales. Durante mucho tiempo, Claudia Pina vivió en esa línea fina. Sumaba. Aportaba. Respondía cuando se le necesitaba. Pero no dominaba el relato del equipo. Y eso, en un club lleno de figuras, es más común de lo que parece. El problema es que en el Barça, ese rol tiene fecha de caducidad.
Porque siempre llega alguien más. Siempre hay otra jugadora empujando desde atrás. Siempre hay competencia interna al más alto nivel. Y ahí es donde aparece el verdadero punto de inflexión. No cuando empiezas a jugar bien, sino cuando empiezas a ser imposible de ignorar. Hoy, Pina está cruzando esa línea. Sus minutos ya no son circunstanciales. Su presencia ya no es secundaria. Empieza a ser una jugadora que condiciona partidos. Y eso cambia completamente su posición dentro del equipo. Porque cuando una jugadora pasa de acompañar a influir directamente, ya no compite por minutos. Compite por jerarquía. Pero si hay algo que realmente expone este cambio, no son los números. Es el escenario en el que empieza a sentirse cómoda, los partidos que definen todo. Hay jugadoras que brillan en contextos controlados. Y hay otras que solo aparecen cuando todo está en juego. Y ese es el punto exacto donde Claudia Pina empieza a redefinir su lugar. Porque no es casualidad que sus momentos más recordados estén ligados a escenarios gigantes. El Spotify Camp Nou lleno. Clásicos europeos. Finales que no admiten errores. Ahí no hay espacio para procesos. Ahí solo existe una pregunta. ¿Respondes o desapareces? Durante años, Pina vivió esos partidos desde un rol más contenido. Participaba, sí. Pero no cargaba con el peso del momento. Y eso es normal en estructuras dominantes como la del FC Barcelona Femení. El problema, o la oportunidad, es que ese escenario no se mantiene igual para siempre. Porque llega un momento en el que el equipo deja de protegerte. Y empieza a exigirte. Y ahí es donde todo cambia. Hoy, Pina ya no entra solo para sumar. Empieza a aparecer en momentos donde el margen de error es cero. Y eso es lo que realmente define a una jugadora de élite. No el talento. No la técnica. Sino la capacidad de sostener el nivel, cuando todo pesa más. Pero hay algo aún más profundo que explica este momento. Y no tiene que ver con lo que hace en el campo, sino con cómo se percibe a sí misma. En el alto rendimiento, hay algo que separa a las jugadoras buenas, de las que realmente dominan. No es la técnica. No es la experiencia. No es ni siquiera el talento. Es la percepción interna. Y cuando Claudia Pina afirma que está en el mejor momento de su carrera, no está describiendo su forma. Está revelando su mentalidad. Porque sentirse importante dentro del FC Barcelona Femení no es un detalle menor. Es un cambio de estatus. Significa que ya no juega para adaptarse. Juega para influir. Pero aquí está el punto crítico. La confianza, en este nivel, tiene dos caras. Por un lado, te permite ejecutar sin dudas. Tomar decisiones más rápidas. Asumir responsabilidades que antes evitabas. Pero por otro, te expone. Porque cuando te sientes importante, también te vuelves más visible. Más analizada. Más exigida. Más cuestionada cuando algo no sale. Y en un equipo que lo ha ganado todo, la tolerancia al error es mínima. Por eso este momento de Pina es tan delicado como prometedor. Porque ya no se trata de demostrar que puede llegar. Se trata de sostener que pertenece. Y eso, en la élite, es mucho más difícil. Y es justamente ahí donde aparece la pregunta final. La que define no solo su presente, sino el futuro del propio Barça. Hay historias que parecen individuales. Pero en realidad hablan de algo mucho más grande. Y el momento de Claudia Pina es exactamente eso. No es solo el auge de una jugadora. Es una señal dentro del ecosistema del FC Barcelona Femení. Porque los equipos dominantes tienen un problema silencioso. Como renovar su jerarquía, sin perder su identidad. Y ahí es donde todo se conecta. Pina no llega desde fuera. No rompe el sistema. Es producto del mismo modelo que hizo al Barça dominante. Pero ahora, ese modelo exige algo más. No solo formar talento, sino permitir que ese talento tome el control. Y eso nunca es automático. Porque implica desplazar roles. Reconfigurar liderazgos. Aceptar que el equipo evoluciona, incluso cuando ya gana todo. Por eso,
Este momento no es cómodo. Es necesario. Porque si Pina logra consolidarse como figura real, el Barça no solo mantiene su nivel. Se reinventa. Pero si no lo consigue, el equipo seguirá siendo fuerte. Pero perderá algo clave. Su capacidad de renovarse desde dentro. Y ahí está la verdadera dimensión de esta historia. No estamos viendo el mejor momento de una jugadora. Estamos viendo una transición. Una que definirá quién lidera la próxima era. Y en el Barça, eso nunca es un detalle menor.